Amigas, amigos, un placer saludarles, pues, caray. Pidió la ayuda de su amiga Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no hubo respuesta. No porque no haya querido, sino porque a estas alturas se le puso difícil la situación. Me refiero a la jueza Angélica González, que ya, bueno, fue todo un acontecimiento lo que sucedió con su detención. Angélica Sánchez es una jueza de Veracruz que usted ha conocido el tema porque se le ha dado a conocer y se ha dado a conocer en diferentes medios de comunicación. El hecho que ocurrió en su detención no fue ningún abuso de autoridad. Ahora se pretende victimizar. Esa es la estrategia que sigue Norma Piña. Me parece que no es la más adecuada porque víctima no es. Está señalada por ayudar presuntamente a empresarios poderosos en Veracruz a librarse de órdenes de aprehensión, aparte del tráfico de influencias. La tiene usted en pantalla. Sin embargo, las organizaciones que tiene a su servicio Claudio Jicotencat, González Guajardo, dirá, pues es que tienen que ver, ¿no? Tienen mucho que ver, porque están cercanas a Norma Piña, y la ministra no puede actuar, no tiene margen de acción, a pesar de que tiene muchos jueces y juezas a sus servicios. Lo cierto es que se acaba de pedir 1 año de prisión preventiva oficiosa para que no salga. Y pues la jueza que pues se indignó, y la gente, bueno, sobre todo los medios chayoteros, ¿no? Pocos cubrieron el evento. Ahora dicen que porque sí eran elementos de la Guardia Nacional los que la detuvieron, pero que no iban vestidos de la Guardia Nacional. Esas ya son pues simplezas o son cuestiones muy rebuscadas, muy ilógicas, porque hay una orden de aprehensión, una orden de captura. No es válido su amparo. Vamos a ver, porque sí, tenía un amparo. ¿Vale ese amparo? ¿Sirve para esto? Ahora, no es la Fiscalía General de la República la que ejecutó la orden de aprehensión, fue la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por los delitos que se mencionan. Por lo pronto, con todo y el entripado que hace la ministra Norma Piña porque detiene a esta juez, y creo que va a empezar una limpieza por todo el país, donde quienes sean encontrados en estas condiciones pueden enfrentar a la justicia. No pueden ser una casta de intocables, no pueden ser una casta de personas privilegiadas, cuando se supone que son los que imparten la justicia, la ley. Una jueza, de los que dicen si sales o no sales, su señoría, señor juez, su magnanimidad. O sea, ¿qué es esto? Esta es la justicia y se tiene que aplicar sí o sí. Pues bueno, luego de lo que se dio a conocer, hoy se solicitó 1 año de prisión preventiva para la jueza veracruzana Angélica Sánchez. La jueza es acusada de haber liberado de manera indebida al empresario Itiel N., quien presuntamente está relacionado con la pérdida de la vida de un diputado local priista, Juan Carlos Molina. La jueza veracruzana Angélica Sánchez Hernández, quien fue detenida en la Ciudad de México, acusada de los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, enfrenta 1 año de prisión como parte del proceso judicial en su contra. A la detenida, las autoridades ministeriales la señalan de haber pretendido liberar de manera indebida al empresario Itiel N., quien ha sido señalado de estar presuntamente relacionado con estos hechos lamentables. Entre ellas, pero son 3 personas las que habrían fallecido, y uno de ellos sería Juan Carlos Molina. Tras ser aprendida ayer en la capital del país, fue puesta a disposición del juez de control para la celebración de la audiencia inicial dentro del proceso penal 297-2023, diagonal 2023. La Fiscalía General del Estado de Veracruz formuló imputación en contra de Angélica Sánchez como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, cometidos en agravio de la fe pública y al servicio público respectivamente. Las autoridades ministeriales solicitaron la imposición de medidas cautelares, por lo que el juez de control impuso la medida cautelar. No están pidiendo, el juez de control impuso ya la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año. La Fiscalía aseguró que, contrario a lo divulgado, la suspensión provisional que fuera otorgada a Sánchez Hernández en un juicio de amparo no tiene alcance sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada, ya que la misma fue emitida con posterioridad
a la presentación de la demanda de amparo, por lo que solo le protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente. La audiencia de posible vinculación a proceso, que es el siguiente paso, se llevará a cabo el miércoles 21 de junio a las 10 horas, a las 10 de la mañana. Esto debido a que Angélica N. se acogió a la duplicidad del término constitucional, el de 72 horas. Corre tiempo, pues. La jueza fue señalada de haber ordenado supuestamente de manera sospechosa la liberación de este empresario Itiel N., quien habría sido acusado de asesinato del diputado local veracruzano Juan Carlos Molina, del cual fue absuelto. Posteriormente, y para evitar que saliera libre, autoridades ministeriales lo señalaron del crimen de 2 hombres, hechos por los cuales permanece en prisión sometido a juicio. Por el caso, ha habido una intensa presión mediática para denunciar presuntas irregularidades en el proceso, en tanto el gobernador Cuitlagua García Jiménez ha declarado públicamente que el empresario es un delincuente dedicado al narcotráfico y ha asegurado que la jueza mantenía comunicación constante con los abogados del detenido. Así las cosas, pues esta señora, esta jueza, ¿se acuerda de esa detención que causó? Pues que ojalá y así ya sea con todos, porque esto de la justicia está en pésimas condiciones. Pues ya tenía una entrevista con la ministra Norma Piña, seguramente para pedirle: Normis, por favor, ayúdame, comadre, que esto no debe pasar. Este es el momento en que fue detenida. Son elementos de la Guardia Nacional quienes ejecutaron esta acción de manera ordenada y de manera pacífica, como debe ser. ¿Usted quiere grabar? A ver, puede grabar. A ver, nada más, por favor. Por favor, no. A ver, vamos a ver en contra de la suspensión. Por eso dicen que no, ya la checado. Suelta. No, suelta. Suéltame. Me está llevando a que te no es ningún abuso. Dale su bolsa. Están llevando a mi mamá. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando? Estamos grabando. Por favor. ¿A dónde le están llevando? Tenemos que llevar. Sí, ¿cómo? ¿Usted quiere grabar? Bueno, ahí tiene usted el momento en que fue detenida la jueza Angélica Sánchez. Ella dice que es inocente, que es perseguida política. ¿Por qué será que todos los que son detenidos, que pertenecen, en este caso, le están pegando al Poder Judicial, uno de los más corruptos de este país? Y Norma Piña no canta mal las rancheras en ese aspecto. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece una especialista en liberar delincuentes, y eso, pues ni modo que diga lo contrario. Está el caso Rosario Robles, la maestra de la estafa maestra. 7,000 millones de pesos se perdieron, y eso es una pequeña cantidad. Dicen que mandaban vehículos blindados con cantidades fabulosas de dinero en efectivo a domicilios fantasmas, lo que hizo Chayo Robles, y para la ministra eso no cuenta. No debe estar detenida Rosario Robles. También le ayudó al ex gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, para que saliera en libertad, para que no se ejecutaran órdenes de aprehensión en su contra. Cabecita de vaquita, le dice Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, que ha hecho un merequetengue de esa institución, del máximo tribunal de justicia del país. Pues ya cayó una, pero deben caer muchas más, y creo que en esas condiciones puede estar Norma Piña. Digo, porque si le recuerdo también las cuentas que liberó a Linda Cristina Pereira, que esta estaferra del superpolicía de Felipe Calderón, me refiero a Genaro García Luna, pues hablamos de cosas muy fuertes. Ya andaban buscando la salida de Juan Collado Moselo, el abogado de los Salinas, el abogado de Peña Nieto. Y esta jueza que fue detenida, pues va a pasar por lo pronto un año. Un año, sí, está, no solicitan un año, está señalado por el juez de la causa un año de prisión preventiva oficiosa. El próximo día 21 se desahoga la primera audiencia, y ahí pues ya no es la señora jueza, ahí es Angélica N. la que va a entrar a un proceso penal por ayudar, pues de acuerdo a declaraciones que dio el propio Cuitlagua García, gobernador de Veracruz. Esta jueza estaba ligada con
con grupos delincuenciales, bandas delincuenciales en Veracruz, y que era muy amiga de ese grupo, quería exonerar a un empresario. Luego se hacen pasar por empresarios. Lo interesante del tema es que no quede impune, y Veracruz en este aspecto siente el precedente, porque no es ni siquiera la Fiscalía General de la República la que emitió esta captura, la que ejecutó la detención, la Guardia Nacional. Eso es cierto. Pero ¿por qué no ejecuta la Fiscalía General de la República? Porque no hay mire, para que este tema lo tome la Fiscalía General de la República, tiene que haber un efecto de atracción. Eso es lo que se necesita, pero no es necesario. La Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecutó la orden de aprehensión y ya le dictaron, es Angélica N. ya, permanecerá en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec. Pues se le acabó la suerte, y dicen que Norma Piña trae hasta chorrillo porque un integrante del Poder Judicial, que deben ser muchos, pues va a estar bajo el proceso penal 297/2023. El juez de control impuso a la jueza Angélica N. la medida cautelar de prisión preventiva justificada por 1 año como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público respectivamente. El juez de control del 11º Distrito Judicial de Jalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, también solicitó la imposición de medidas cautelares contra la detenida, por lo cual, en la audiencia inicial dentro del proceso penal 297/2023, se determinó que la acusada enfrentará su proceso judicial en la cárcel, no en libertad como luego lo hacen. Por cuanto hace la vinculación a proceso, las autoridades informaron que Angélica N., a través de su abogado Ricardo Aguilar Rodríguez, se acogió a la duplicidad del término constitucional, que son 72 horas, por lo cual la audiencia en la que se resuelva su situación jurídica se llevará a cabo el día miércoles 21 de junio a las 10 de la mañana. Por igual, la Fiscalía General del Estado señaló que, contrario a lo divulgado en diversos medios de comunicación, la suspensión provisional que fuera otorgada a Angélica N. en un juicio de amparo no tiene alcance sobre la orden de aprehensión que fue ya ejecutada, ya que la misma fue emitida con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por ello, solo la protege contra órdenes de aprehensión emitidas previamente. La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Yadans, por conducto de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, en coordinación con elementos de CONACE, ejecutó en contra de Angélica N. una orden de aprehensión emitida por el juez de control del 11º Distrito Judicial de Jalapa. Por su parte, la Secretaría de Combate a la Tortura, válgame, ya aparecieron las instituciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública, esta sí pertenece al Poder Judicial. Sofía de Robina señaló que la detención de la jueza se dio en un contexto donde los elementos que lo hicieron no se identificaron y que no portaban uniformes. Además, no mostraron la orden de aprehensión, por lo cual calificó como irregularidades y violaciones que afectan al debido proceso. Esto contrasta con lo dicho por la Fiscalía Estatal, en el sentido que en todo momento se han respetado todos sus derechos humanos como el debido proceso. Por igual destacó que gracias al resguardo nacional de detenciones se supo que la jueza fue detenida por la Guardia Nacional. Así está establecido y así ocurrió, solamente que los jueces son en el país una especie de casta de intocables que nadie los puede. Eso sí, venden la justicia al mejor postor, pero cuando les toca bailar con la más fea, cuando les toca enfrentar este tipo de procesos, resulta que son inocentes y que son personas que no deben ser maltratadas. No, hombre, si un pobre jornalero se roba una gallina, lo meten años a la cárcel sin que nadie lo defienda. Pero como es una jueza, como es del Poder Judicial, como es de los machuchones, pues a ellos no los deben tocar pues en el hueso. En el caso de la indiciada, en este caso Angélica N. de Veracruz, la primera que cae. Dicen bien en mi rancho: cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, Norma Piña. ¿Está usted de acuerdo? Yo los veo con más información más tarde. ¿Le parece? Órale, nos vemos.